Tengan ustedes muy pero muy buenas noches. Qué linda cortina que tenemos, una cortina musical Amor Eterno de un grupo buenísimo del Ecuador, Joshua Catán. Hermoso, me encanta esta canción, me fascina. Bueno, gloria a Dios que podemos estar aquí en la radio. Bienvenido a RCB Internacional, Radio Cristiana Bereshit, tu programa, un programa muy especial. Estamos haciendo un estudio de la Biblia. Bueno, estamos haciendo un estudio panorámico de la Biblia. Hoy nos toca leer la Biblia en el área de Filipenses, es decir, la carta a los Filipenses. Es un estudio buenísimo que tenemos que tener en cuenta y escucharlo atentamente. Bueno, gracias a todos los que se están conectando. Bueno, me acaba de mandar un mensaje nuestro querido hermano de allá desde el Ecuador. Gracias, Eric, por conectarte a la radio. Gracias, Silvia Paz, por conectarte también a la radio con nosotros. A veces te conectas en vivo y a veces no, pero bueno, gracias a Dios que puedes hacerlo. Es una bendición poder saber que Eric Josué, por ejemplo, también se conecta desde el Ecuador y que nos bendice y nos apoya en este programa o en esta radio, que la verdad que lo hacemos de puro corazón, a puro pulmón, para que todos ustedes puedan ser bendecidos y recibir bendición de parte de Dios. Obviamente no es de mi parte, sino es de parte del Señor, que Él nos dé la fuerza, que nos ayude para que puedan ustedes recibir bendición de parte de nuestro amado y bendito Salvador. Un saludo, bueno, grande para todos los que nos escuchan desde todas partes del mundo. Bueno, principalmente para nuestra Argentina querida, que nos escuchan desde el norte, desde el sur, desde el este, desde el oeste. Para todos ellos, un abrazo grande. Por supuesto a nuestros hermanos mexicanos, a nuestros hermanos del Ecuador, un abrazo. También, por supuesto, ahí está André Barco, que él está colaborando también, nos ha pasado sus canciones, ha contado un testimonio, al igual que el vocalista del grupo Joshua Catán, Eric, nuestro querido hermano Eric. Él también ha contado su testimonio aquí en la radio, así que estamos muy bendecidos. Son las 23:34 horas aquí en nuestra provincia de Santiago del Estero, capital, madre de ciudades, y por supuesto allá en el Ecuador las 21:34. Así que, bueno, como estaba diciendo, estamos saludando a todos los que nos escuchan desde la India, España, que nos escuchan desde Estados Unidos, por supuesto, desde Nicaragua, de todas partes de aquí de Centroamérica, Sudamérica, de Norteamérica, y bueno, de Europa y de Asia. Bueno, está ahí la India, y por supuesto de Europa, digamos, España, ¿no? Así que muchas gracias por conectarte, muchas gracias por estar ahí del otro lado. Estamos escuchando de fondo Yo me rindo a Él, un coro, un himno, mejor dicho, antiguo, que la verdad que es de muchísima bendición. Así que bueno, hoy vamos a estar orando también, hay muchos motivos de oración. Gracias a todos los que se han conectado al grupo de WhatsApp Iglesia Virtual Estrella de la Mañana. Bueno, es un proyecto muy nuevo, digamos, que ha surgido ahora hace poquito tiempo, en esta semana ha surgido, mejor dicho, de la Iglesia Virtual Estrella de la Mañana, donde nos conectamos todos para poder aprender. Estamos estudiando lo que es la carta a los romanos, y he compartido el video 1 y el video 2, creo, para que podamos ir estudiando, y he compartido 2 imágenes sacadas de una página que es muy linda, y son preguntas fáciles. Hay 3 categorías de preguntas. Le voy advirtiendo desde ya los que pertenecen a ese grupo, Iglesia Virtual Estrella de la Mañana. Hay 3 categorías de preguntas. Las preguntas fáciles, que son para aquellos que son nuevitos, que quizás no conocen mucho de la Biblia o les cuesta entender la Biblia, la palabra de Dios. Está, digamos, la dificultad media, que sería para aquellos que, bueno, ya conocen algo, ya están más o menos interiorizados de la palabra de Dios, pero todavía están en ese nivel medio, digamos. Y por supuesto está el nivel alto, de aquellos que ya conocen de la palabra de Dios, que ya saben quién es el apóstol Pablo, todas las preguntas que ya mañana se las voy a estar pasando a través del grupo. Así que si ustedes quieren comunicarse con nosotros para que los incluyamos en el grupo, pueden conectarse a través del Facebook. Busquen Radio Cristiana Bereshit y me envíen un mensaje, ahí les vamos a estar contestando, o si no, pueden hacerlo a través del YouTube, también Radio Cristiana Bereshit, y también nos envíen un mensaje por cualquiera de los videos, nos llegan las notificaciones a nuestros celulares, a nuestras portátiles, y automáticamente les contestamos y les pasamos el link para que ustedes también desde cualquier parte del mundo se puedan conectar a través
de este grupo de WhatsApp Iglesia Virtual Estrella de la Mañana, que es una puerta abierta para que todos podamos, por supuesto, aprender de la palabra de Dios. Quizás vos perteneces a una iglesia. Bueno, te quiero decir de que obviamente tienes que preguntarle a tu pastor si él está de acuerdo, pero lo que sí sabemos nosotros de que no estamos predicando ninguna doctrina de ningún tipo, sino estamos hablando neta, exclusiva y directamente de la palabra del Señor, es decir, lo que dice la palabra del Señor para que nosotros podamos aprender y entender. Se tocan temas como, por ejemplo, parte de la historia, más adelante vamos a hablar de la arqueología, también vamos a hablar de la ciencia. ¿Qué te quiero decir con esto? Hay personas, ¿por qué es importante compartir la radio? Es importante porque hay muchas personas que necesitan escuchar quizás este mensaje. Por ejemplo, hay personas que no creen en las religiones, como hoy me he visto, ayer y hace ya varios días que vengo siendo censurado en muchos grupos de WhatsApp. Aquí en mi país, en mi nación, he sido censurado, insultado, de todo lo que usted se puede imaginar. Y bueno, son muy reticentes a lo que es la parte de la religión. Pero obviamente no solamente la religión, entiendo, algunos sí se ensayan en contra de la religión, en contra de Dios, en contra de su palabra. Otros sí lo hacen de manera equitativa con respecto a lo que es que está prohibido en los grupos de WhatsApp hablar de religión, de fútbol y hablar de política. Bueno, está bien, si estamos dentro de esos tres grupos, no nos sentimos discriminados para nada, pero si hay otras cosas, como por ejemplo que se comenta acerca de política o de fútbol y nos discriminan a nosotros porque introducimos algo con respecto a nuestras creencias, no a nuestra religión, porque Jesucristo no es religión, quiero que lo sepan. Quizás algunos dirán, no, ustedes son religiosos o fanáticos religiosos, o no somos religiosos, nosotros somos cristianos, seguidores de Cristo, que esa es la diferencia. ¿Por qué? ¿Qué quiere decir? Que si, supongamos, yo interpreto algo de la palabra de Dios, vamos a poner un ejemplo, si yo interpreto algo de la palabra de Dios y estoy convencido de eso, pero resulta que otra persona me dice, mira, estás equivocado, porque la palabra de Dios dice así, y me muestra evidencias, yo no le voy a decir, bueno, mira, la tradición de mi iglesia o de mi congregación o de mi religión me dice que lo que vos estás diciendo es un error. No, porque nosotros no tenemos que seguir ninguna tradición, eso quiere decir. No tenemos que seguir a ningún hombre tampoco. Quiere decir que tenemos que seguir al pie de la letra la palabra de Dios tal cual está escrita, lo más cercano a la interpretación que le ha querido dar o la intención, la insinuación que ha hecho el escritor bíblico. Es decir, seguir a Jesús. Seguir las pisadas de Jesús. Eso es lo que representa ser un cristiano verdadero. No tiene que haber ningún tipo de prejuicio en tu vida cuando se trata de la palabra de Dios, la verdad. No tiene que haber ningún pensamiento anterior, digamos, o ir a la Biblia, suponte, para que la Biblia te diga lo que vos quieres que te diga. No, eso ya no sé, ya no va, ya no sos un cristiano. Ahí no estás siguiendo a Jesús y estás dándole lugar a la palabra, estás dándole lugar a tus propios sentimientos, a tus deseos de que la Biblia te dé la razón. No, la Biblia no te va a dar la razón. Nosotros tenemos que darle la razón a la palabra de Dios en nuestras vidas, obedeciéndola y haciéndola tal cual tenemos que hacerlo, ¿no? Entonces, ni siquiera las tradiciones, ni nada tiene nada que ver con nosotros, ni siquiera el fanatismo religioso tiene nada que ver con nosotros, porque no somos religiosos, sino somos seguidores de Jesús. Si Jesús era un fanático, entonces nosotros tal vez seamos fanáticos también, pero no nos confundan, por favor, no nos confundan de esta forma, porque no me parece justo que nos metan en esa bolsa como diciendo, bueno, ustedes son fanáticos. Y no somos fanáticos, somos apasionados por las cosas del Señor, apasionados por la obra de Dios, apasionados por su palabra, apasionados para difundir la palabra de Dios y seguir las pisadas de Jesucristo, nuestro Maestro, nuestro Salvador y nuestro Redentor. Bueno, basta de palabras, luego seguimos con los saludos. Vamos a escuchar un poquitito más de estas canciones antiguas, de estos himnos antiguos que son edificantes para nuestras vidas. Estaba escuchando recién Yo me rindo a Él, y luego creo que sigue en el Monte Calvario, así que vamos a escucharlo un momento, así luego seguimos con los saludos. Amaré
en sus ojos mi gloria será. Y algún día en vez de una cruz, mi corona, Jesús. Qué hermoso himno que estamos escuchando. Es bellísimo. Bueno, algún día Dios quiera que Jesús nos dé nuestra corona, la que no nos merecemos, porque es cierto, no nos merecemos la corona, pero sí, Dios, a través de Jesucristo, nos hace merecedores de ella en medio del sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario. Eso se llama gracia, recibir algo que no lo mereces, pero lo recibes igual. Eso se llama gracia. No nos merecemos el perdón y la salvación, ni nos merecíamos porque nuestras obras, y no había ninguna obra que podamos hacer para alcanzar la salvación, solamente creer, como leíamos una de las enseñanzas en la carta del apóstol Pablo a los romanos, donde él indica perfectamente cómo el patriarca Abraham, él ha creído y le ha sido contado por justicia, quiere decir que ha sido justificado por la fe. Y cuando decimos justicia, siempre me remonto a la palabra que está en Isaías, que dice que nuestra justicia es como traspo de inmundicia delante de su presencia, es decir, nada de lo justo que podamos llegar a hacer sobre esta tierra va a alcanzar para que nosotros podamos ser salvos. Lo único que nos hace salvos es creer en el sacrificio que Jesús ha hecho en la cruz por todos nosotros. Eso es lo único, así de fácil, de sencillo. Es tan sencillo el Señor para que podamos entenderlo, aunque a veces tengamos la cabeza de dado, como decía nuestro pastor hace muchos años, el pastor Atía, bueno, que ya a partir de la presencia del Señor, él me decía, yo tengo la cabeza como un dado, cuadrada la cabeza, pero Dios me hace entender en esta cabeza dura. Y es verdad, así que bueno, aprovecho para saludar a la pastora Alba Rosa Gómez de Atía, también que ella nos escucha, nos acompaña, nos apoya este ministerio para que nosotros podamos seguir adelante de la radio RCB Internacional. Así que gracias pastora Alba, gracias también al pastor Roger Frogel, a su hijo Gabriel, también muchísimas gracias, porque podemos sentir su apoyo, a Eric del Ecuador, como le decía hace un momento, a André Barco también del Ecuador, que también nos están apoyando. Gracias por ese apoyo, lo podemos sentir sus oraciones, a toda nuestra familia, la familia Jiménez, la familia Paz, también nos apoyan. A mi familia, la verdad que muchas gracias, a mi esposa, mi madre, mi hija, que ellas siempre están atentos y están apoyándome para que podamos hacer este programa, así que muy bendecido. Gracias también al pastor Daniel de Ojo de Agua, así que muchas gracias, pastor Daniel. También sé que nos escuchas, a veces no puedes o terminas muy cansado a la noche, pero en otro momento nos escuchas. Muchas gracias. Un aplauso grande para todos ustedes que se han conectado, que se han comunicado con nosotros, que están en el grupo y que nos escuchan y nos apoyan. Estos aplausos son para ustedes. Bueno, vamos a escuchar una canción de Janet Aponte Orellano, una canción buenísima. Vamos a escucharla y luego sí vamos directamente a leer la Biblia en la carta a los Filipenses, perdón. Vamos a escuchar esta canción hermosa. Se ha desatado ya la guerra en la tierra. Satanás pelea en contra de la iglesia, porque él sabe que le queda poco tiempo y ha venido a destruir. Quiere apagarle el fuego a los ministerios, pastores, evangelistas, misioneros. Los profetas han querido el callar, es una guerra espiritual. Pero algo sucede cuando el pueblo de Dios adora.
Bien, así pasaba Janet Aponte Orellana con su canción La Guerra Te Haremos, una canción buenísima. Aunque ustedes no lo crean, es un poco lo que estábamos hablando en un principio, ¿no? De que nos quieren callar, quieren hacernos callar a través de las censuras. Como les contaba, me han censurado en varios grupos de WhatsApp. Bueno, así que no importa, pero seguimos nosotros aquí predicando la palabra a través de la radio, con el apoyo de todos los pastores, con el apoyo de nuestra iglesia Estrella de la Mañana, así que, y principalmente con el apoyo del Señor, que es quien nos sostiene, quien nos da fuerza para seguir adelante, que nos hace que permanezcamos firmes. Así que, bueno, muchísimas gracias al Señor por eso, y bueno, ¿qué más podemos decir de esta canción? La verdad que habla mucho sobre la guerra espiritual, como quieren callar a los profetas, como quieren callar a la iglesia, como quieren censurar. En muchas otras partes del mundo, quiero que sepan, queridos hermanos, amigos, que nos escuchan del otro lado, vecinos, hay mucha persecución hacia la iglesia de Jesucristo. Hay países en los cuales, miren, déjenme que averigüe cuáles son los países para que oremos por los que están sufriendo persecución y muerte. Uno de ellos es China, donde tiene un gobierno comunista, creo que es así, no estoy muy seguro, pero algo así recuerdo que haber escuchado y haber visto, y donde son perseguidos nuestros hermanos en ese lugar. Y bueno, y hay otros países tremendamente perseguidores de la iglesia del Señor. Inclusive en el YouTube yo he visto la censura que han recibido varios hermanos que predican la palabra de Dios y que hablan temas actuales. Y bueno, no le gusta al enemigo de Dios que hablemos los temas actuales, porque les molesta en el oído, no les gusta que hablemos del Señor, no les gusta que hablemos de Jesucristo, no les gusta que prediquemos la palabra, no les gusta que contemos lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, nuestros testimonios, quiere decir. No les gusta que cantemos, no les gusta escuchar música cristiana, por lo general se resisten. Y bueno, con respecto a la música cristiana, una vez estaba hablando con una persona y él me decía, ahora que quieren inventar ustedes los evangélicos, que quieren cantar música, que quieren cantar y esto y aquello, me decía él. Y yo le digo, mira, yo te voy a decir una cosa, y te lo digo de verdad. Antes que existiese el hombre sobre la tierra, antes que el hombre haya sido creado, antes que la tierra haya sido creada, en el cielo ya existía la música. Ah, sí, bueno, pero vos, ¿qué me vienes a decir de la música? No, yo te digo lo que dice la Biblia. La Biblia dice que antes de que el hombre haya existido o haya sido creado en la tierra, y antes de que la tierra misma haya sido creada, ya existía en el cielo la alabanza. Y las alabanzas a Dios. Es decir, no es que la música del mundo es primero, ha nacido primero. Yo les puedo llevar un versículo en Génesis, cuando en uno de los primeros capítulos de Génesis, yo lo pudiese, quisiera que algún día que hablemos de la música específicamente, nos llevaría a ese versículo bíblico donde concretamente dice cómo ha nacido la música del mundo, es decir, la música que no alaba a Dios. La música de Dios es la que alaba a su Salvador, a su Creador, habla de sus grandezas, de sus hechos, sus proezas. Y la música del mundo habla de la vida, de la luna, del sol, del amor. Hoy en día hablan del engaño, del robo, de la droga, de la promiscuidad, del alcohol. Usted escuche la letra de las canciones, los ritmos son muy lindos, son pegajosos, te dan ganas de escucharlo, está muy bueno todo, pero la letra, lo que ellos expresan, lo que ellos dicen, escuchen bien la letra que tienen. Hay inclusive letras que parecen muy buenas, pero son completamente antibíblicas. ¿Sí? Algún día me gustaría hacer un estudio y poder indicarles, pero no enseñarles, porque yo no soy nadie para enseñarles, pero sí darles las herramientas para que ustedes puedan descubrir de la mano del Espíritu Santo y de su palabra, puedan descubrir cómo la música, ¿no es cierto?, de estos tiempos a veces hablan cosas muy bonitas y muy lindas, pero en verdad son completamente antibíblicas. Por eso no podemos negar todo lo que estamos viviendo, las censuras y las persecuciones. Ya vamos a ampliar este tema, son temas actuales y que son de muchísima importancia para todos nosotros, para poder entender, para no sentirnos mal,
Porque a veces lo que quiere el enemigo nos hace sentir mal, nos hace sentir deprimidos y nos hace sentir que no tenemos lugar para predicar la palabra del Señor, que por todos lados nos censuran, por todos lados nos dicen, no, aquí no se puede predicar de la palabra, no, en este grupo no, el Facebook, el YouTube te censuran también, y hay otras plataformas virtuales en las cuales te censuran directamente por el hecho de hablar la verdad. ¿Por qué? Porque la verdad los hace libres y ellos no quieren ser libres. Esa es la pura verdad, valga la redundancia y la repetición del tema o de la palabra verdad. Por eso, entonces hay personas que no quieren escuchar la verdad porque saben que la verdad los va a hacer libres. Entonces, como ellos no quieren ser libres, no quieren escuchar la verdad. Pero nosotros sí queremos escuchar la verdad, y ahora vamos a escuchar una enseñanza, digamos, panorámica, como siempre digo, de leer la Biblia en la carta a los Filipenses. Vamos a escucharlo con mucha atención para que podamos aprender la bendita palabra de Dios. En algunas partes quizás haga una pausa para poder explicarle lo que quiere decir, porque a veces son palabras difíciles, como multiétnico. Multiétnico quiere decir de muchas razas, de etnias, muchas razas, muchas culturas. Bueno, después vamos a hablar sobre eso, sobre cómo la historia misma cuenta estas cosas. Por eso yo les quería decir que la palabra de Dios no es un libro obsoleto, no es un libro viejo que ha caído en desuso. Por el contrario, tanto la ciencia, la arqueología, la historia misma apoyan los escritos bíblicos. Así que, bueno, para los que no creen, pero para nosotros que creemos, yo no necesito escuchar de historia, ni de ciencia, ni necesito escuchar de arqueología, porque yo creo en la palabra de Dios, conozco la grandeza del Señor, su maravilloso poder, su deidad, su majestad. Entonces no necesito yo, digamos, esas herramientas, por llamarlo de alguna manera. Pero a veces sí hay personas que necesitan escuchar algo, digamos, que no sea como... Por ahí algunos dicen, no, lo que pasa es que lo que la Biblia habla es algo abstracto, que no se puede ver y no se puede tocar. Bueno, no vamos a interiorizar en ese tema, pero entonces por ahí necesitan otros recursos, como por ejemplo la ciencia, usarla como herramienta. La ciencia, si bien muchas veces quiere ser contraria a la palabra de Dios, pero hoy la ciencia le da la razón a la palabra del Señor. Después si quieren vamos a volver a estudiar eso, a recordar aquellos capítulos de hace ya varios meses que hemos tenido aquí en RCB Internacional. Y hoy la ciencia le da la razón a la palabra de Dios, no al revés, como ellos piensan. Y yo les puedo demostrar a través de un estudio bíblico y de la mano del Espíritu Santo de que esto es así. Así que bueno, vamos a escuchar, leer la Biblia, lo que dice sobre la carta a los Filipenses, cómo está enfocado el libro o la carta a los Filipenses. En este mismo momento vamos a escuchar, leer la carta Biblia. de Pablo a los Filipenses. La iglesia en Filipos fue la primera comunidad de Jesús que Pablo fundó en Europa Oriental, y esa historia se nos cuenta en Hechos capítulo 16. Filipos era una colonia romana en la antigua Macedonia, estaba llena de soldados retirados y era conocida por su nacionalismo patriótico. Así que, allá, Pablo tuvo resistencia cuando anunciaba que Jesús es el verdadero rey del mundo. Después de que Pablo salió de allá, aquellos que se hicieron seguidores de Jesús continuaron sufriendo resistencia, incluso persecución, pero siguieron siendo una comunidad vibrante, fiel al camino de Jesús. Bueno, aquí creo que inconscientemente se podría decir, o podríamos decir que es el Señor el que está guiando este programa, porque en un principio yo no había escuchado esta parte de lo que está diciendo aquí, cómo los resistían a Jesús. Cuando Jesús ha dicho que él era el Mesías, el Salvador del mundo, los judíos de aquel entonces, como estaban dominados por el Imperio Romano, esto lo cuenta la historia, y Roma tenía un emperador, tenía un César, que es un estatus, digamos, dentro de la sociedad romana, era la máxima autoridad, como el rey, digamos, y Jesucristo era el rey de reyes y señor de señores, el Mesías, el rey de Israel. Entonces los judíos han usado esta estrategia para decir que Jesús se hacía rey a sí mismo y no obedecía al César, al emperador romano. Entonces, cuando Jesucristo parte y va al cielo después de resucitar, primero muere, ¿no es cierto? Después de ser crucificado muere,
resucita el tercer día y va al cielo, los demás tenían que salir a predicar. Y aquí en Filipo, la ciudad de los filipenses, por eso se llama Filipo, y la carta se llama a los filipenses, eran muy nacionalistas, patriotas de las ciudades de Roma, eran fanáticos de Roma. Y este es un prejuicio o es algo que les estaba impidiendo oír la verdad, como lo que venimos hablando ya de antemano. No sé si ustedes si se han conectado desde el principio del programa de radio, venimos hablando ya de eso, de que uno ya viene predeterminado a escuchar algo, o viene con una carga consciente de su vida, supongamos un fanatismo hacia algo, hacia una tradición. En este caso, algo que les impedía a los filipenses era el fanatismo que tenían hacia su patria. Lo patriota que eran les impedía poder escuchar la palabra de Dios y tenían grandes inconvenientes. Y ahí eran perseguidos también por el hecho de que predicaban a Jesucristo como rey. Entonces tenían grandes inconvenientes porque ellos sabían que había un rey que era el César y no otro rey. Entonces eso ha creado gran conmoción desde que Jesús ha venido a esta tierra. Inclusive el rey Herodes, cuando Jesús era apenas un niño y recién había nacido, desde ahí, miren ustedes, desde el vientre de su mamá prácticamente, el diablo a través de personas ya venían persiguiendo a Jesús para matarlo y para hacerlo desaparecer, porque el rey de los judíos había nacido y no podía haber otro rey que solamente el César. Entonces el rey Herodes, que era, digamos que vivía en Jerusalén, él por envidia, por celos, ha intentado asesinar a Jesús en el vientre de su mamá y ha matado en una comunidad en Belén, exactamente, Belén Efrata, ha matado a todos los niños menores de 2 años. De ahí viene el famoso Día de los Inocentes, que nosotros a veces lo tomamos como un chiste, como que caíste palomita, o inocente palomita, has caído en este chiste, en esta broma, pero en realidad se conmemora, digamos de alguna manera, las tradiciones, creo que la Iglesia Católica también conmemora el día de aquellos angelitos, de aquellos niños que han sido asesinados brutalmente, estrellados contra los muros y las paredes, destrozados, ¿no es cierto? Quizás un poco similar a lo que hoy estamos viviendo, está pasando en la actualidad, ¿no? Con algunos ciertos temas. No ha cambiado mucho el mundo, eso les puedo asegurar. La ciencia ha aumentado, sí, los conocimientos, la medicina ha progresado muchísimo, pero el corazón del hombre sigue siendo el mismo, lleno de maldad, de orgullo y de vanidad. Entonces, se conmemora ese día para que tengan ustedes una idea de las consecuencias que a veces sufrimos nosotros por el hecho de ser cristianos, de ser hijos de Dios, de llevar sobre nuestros lomos la bandera de Jesucristo. Somos censurados, somos acosados, somos despreciados, desechados, y bueno, gracias a Dios, porque después de esto nos espera una gran corona. Si vos sientes o has vivido desprecios, desechos, te han desechado o te han hecho a un lado, sentite orgulloso, bendecido, bienaventurado. Lee lo que dice las bienaventuranzas en Mateo 5 y vas a ver que si estás dentro de ese marco, sos bien aventurado, 3 veces feliz por el hecho de ser perseguido. Así sufría la palabra de Dios y así sufrían los cristianos en Filipo. Pablo envió esta carta desde una de sus muchas prisiones y lo hizo por una razón muy práctica. Los filipenses habían enviado a uno de sus miembros, Epafrodito, para llevarle un regalo monetario a Pablo para su sostenimiento en la prisión. Pablo envió esta carta de regreso con Epafrodito para decir gracias y para hacer mucho más que eso. El diseño de esta carta no desarrolla una sola idea de principio a fin, como muchas de las otras cartas de Pablo. Más bien, Pablo ha reunido una serie de ensayos cortos, reflexivos o bocetos, y todos giran alrededor del centro de gravedad de esta carta, un poema en el capítulo 2. Recuenta artísticamente la historia de la encarnación del Mesías, su vida, muerte, resurrección y exaltación. Luego, en cada uno de los bocetos, Pablo tomará palabras o ideas claves de ese poema para mostrar que el vivir como cristiano significa ver tu propia historia como una expresión viva de la historia de Jesús. Así que Pablo inicia la carta con una oración de acción de gracias y agradece a Dios por la generosidad de los filipenses por su fidelidad y expresa su confianza de que la obra transformadora que Dios ha empezado en ellos continuará mostrándose en más de esas hermosas expresiones de fidelidad y amor.
Y Pablo, luego, se enfoca en la preocupación más obvia de ellos en ese momento, que es su condición en la prisión. Estar en una prisión romana no era algo fácil, pero paradójicamente había resultado en algo bueno para extender las buenas nuevas acerca de Jesús. Bien, ahí vemos lo que está diciendo aquí el hermano de que Pablo estaba preso y sin embargo estando preso predicaba la palabra. Entonces a veces podemos sufrir nosotros censura, como le decía en algún momento, pero no por eso tenemos que dejar de predicar la palabra. Si Pablo estando preso predicaba la palabra, Jesús estando en la cruz en medio de dos ladrones ha predicado la palabra, y mientras el ladrón de la derecha le ha dicho, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso, entonces Jesús le estaba predicando la palabra de Dios, de su papá. Sí. Entonces así ha rescatado un alma en medio de la agonía, porque Jesús estaba muriendo lentamente, desangrándose lentamente, porque ese era el método de muerte de los romanos. Sus huesos estaban descoyuntados. Ustedes lean el Salmo 22, o si no, escuchen el programa algún día de lo que las profecías cumplidas, y van a ver cómo la palabra de Dios se ha cumplido al pie de la letra en la vida de Jesucristo. Entonces sufrimos persecución, pero miren ustedes Pablo, qué estoico valor, qué valor que tenía, de que a pesar de que estaba en las prisiones en los romanos, prisionero de los romanos, quiero decir, ¿no? Sí. Él seguía predicando la palabra del Señor. Qué hermoso testimonio. Todos los guardias romanos, los administradores, todos saben que Pablo está en prisión por anunciar a Jesús como el Señor resucitado. Y su aprisionamiento ha inspirado confianza en otros cristianos para hablar de Jesús más abiertamente. Y Pablo es optimista de que será liberado de la prisión, pero es posible que sea ejecutado. Quiero agregar algo más. Hay una idea o un pensamiento que ha andado recorriendo todo el mundo a raíz de algunas películas y de algunos libros que decían que Jesús no había muerto ni tampoco había resucitado. Yo quiero aclarar de eso ahora a todos ustedes, los que me escuchan. Quiero aclararles algo. Si bien ese pensamiento se ha difundido mucho más hoy, en estos tiempos, ya hace como 15 años atrás, y aún hoy se ha hecho muy fuerte ese rumor, yo quiero decirles de que en esos tiempos, si Jesús no hubiese resucitado, Pedro jamás hubiese predicado la palabra de Jesús, ni el apóstol Juan, ni Pablo, ni ninguno, porque ¿cómo iban a arriesgar sus vidas? Escúcheme bien, ¿cómo iban a arriesgar sus vidas? Y no solamente sus vidas, sino la vida de sus familias, porque las familias enteras eran asesinadas y eran llevadas a los coliseos romanos para ser asesinados a los que creían en Jesucristo. Entonces, yo pienso que usando la lógica o el razonamiento o el sentido común, yo jamás arriesgaría mi vida, mucho menos la vida de mi familia, por un chanta, por una persona mentirosa. Entonces el sentido común nos lleva a entender de que estas personas han predicado la palabra y muchos de ellos han sido mártires, y algún día si quiere vamos a hablar sobre cómo ellos han muerto, cada uno de los apóstoles. Juan ha estado en la cárcel por predicar la palabra. Desde ahí ha escrito el Apocalipsis. El apóstol Pablo ha escrito varias de las cartas apostólicas, digamos, las ha escrito desde la cárcel. ¿Ustedes piensan que si Jesús no hubiese resucitado, iban a predicar o iban a ir a la muerte, inclusive a arriesgar la vida de sus propias familias? Yo pienso que no. Yo pienso que la razón, la lógica y más allá de todo el sentido común nos lleva a entender de que esto es una mentira, lo que estos hombres han sembrado, estos rumores satánicos y diabólicos. Yo quiero que entiendan esto. Ninguno de aquellos hombres y varones judíos que han estado a la par de Jesús jamás hubiesen predicado la palabra de Dios, arriesgando sus vidas y la vida de sus familias, si Jesús no hubiese resucitado o si Jesús no hubiese dado muestras de que había muerto y que había resucitado. Ellos lo han visto morir en la cruz del Calvario, porque ninguno de ellos iba a poder escapar
escúcheme bien, de los romanos, porque los romanos eran sanguinarios, personas sanguinarias, y eran expertos en lo que representaba la tortura y la muerte a los prisioneros. Entonces no había manera de que Jesús escape. Es más, le han clavado en su costado una lanza, mientras que a los otros le han cortado las piernas para que mueran más rápido por asfixia. La forma en que ellos estaban crucificados, se sostenían con sus pies, con las puntas de sus pies, y tomaban aire para llenar sus pulmones, y luego cuando se cansaban bajaban y estaban un rato primero desangrándose, y luego volvían a levantarse para volver a tomar aire y poder respirar. Esa era la tortura romana de la cruz. Y no solamente eso, sino que estaban desangrándose. Entonces cada vez tenían menos fuerza para levantarse y tomar aire. Entonces tenían que esforzarse al máximo hasta que morían por desangramiento, digamos, y por asfixia. Entonces ellos lo han visto morir y han dado testimonio, no solamente uno, sino muchos han dado testimonio, y no solamente ellos, sino la palabra de Dios en el Antiguo Testamento, es decir, antes del nacimiento de Jesucristo. Bueno, quería hacer esa acotación de este rumor perverso, maligno y denigrante hacia la vida de Jesucristo, y decían otras cosas más que ahora no quiero mencionarlas porque si no se va a hacer muy largo. Vamos a escuchar la carta de los Filipenses, este estudio panorámico. Mientras reflexiona en esto, dice que realmente no sería tan malo, porque para mí, dice Pablo, vivir es el Mesías y morir es ganancia. Para Pablo, su vida en el presente y en el futuro es definida por la vida y el amor de Jesús por él. Así que, si es ejecutado, eso quiere decir que estará con Jesús, lo que sería grandioso para él. Y si es liberado, significa que puede seguir trabajando para empezar más comunidades de Jesús, lo que sería mejor para las demás personas. Y esto es lo que él espera que suceda. Y nota cómo funciona este flujo de pensamiento. Morir por Jesús no es el verdadero sacrificio para Pablo. Más bien, es permanecer vivo para servir a otros. Así que esa es la manera de Pablo de participar en la historia de Jesús. Sufrir para amar a otros más que a sí mismo. Pablo luego se vuelve a los filipenses y los exhorta a participar del ejemplo de Jesús pensando de la misma manera que él. Les dice, sus vidas como ciudadanos deben ser consistentes con las buenas nuevas del Mesías. Así que estos cristianos en Filipos vivían en un semillero de patriotismo romano, pero su manera de vivir debe ser moldeada por otro rey, Jesús, y eso podría traer persecución. Pero ellos no deben temer sufrir por estar asociados a Jesús, porque es la manera de vivir la historia de Jesús mismo, lo que lleva a Pablo al gran poema del capítulo 2. Es muy rico y está lleno de ecos de pasajes del Antiguo Testamento, especialmente la historia de Adán y su rebelión en Génesis 1 al 3 y de los poemas del siervo sufriente en el libro de Isaías. Este poema es digno de memorizarse. Es una hermosa versión condensada de la narrativa del Evangelio. Antes de volverse humano, el Mesías existía en un estado de gloria e igualdad con Dios. Y a diferencia de Adán, quien trató de alcanzar la igualdad con Dios, el Mesías eligió no explotar su condición de igualdad para beneficio propio. Más bien, se despojó a sí mismo de esa condición. Se hizo hombre, se volvió siervo de todos y aún más que eso, permitió que lo humillaran. Él fue obediente al Padre al ir a morir en una cruz romana. Pero a través del poder y la gracia de Dios, la vergonzosa muerte del Mesías fue revertida a través de la resurrección. Y ahora Dios ha exaltado a Jesús hasta lo sumo, como el Rey sobre todo cuanto existe, otorgándole un nombre que es sobre todo nombre, para que toda la creación reconozca que Jesús, el Mesías, es Señor, para la gloria de Dios Padre. Ahora, esta última declaración es asombrosa. Pablo está citando Isaías capítulo 45, un pasaje donde toda la creación reconoce al Dios de Israel como Señor. El punto de Pablo aquí es muy claro. En el Jesús crucificado y resucitado, descubrimos que el único y verdadero Dios de Israel consiste en Dios el Padre y el Señor Jesús. Así que para Pablo, este poema expresa su convicción acerca de quién es Jesús. Y hace algo más. Ofrece el ejemplo de Jesús como una manera de vivir que sus seguidores deben imitar. De manera que por esta razón, Pablo continúa inmediatamente contando dos historias. Primero, acerca de Timoteo y luego sobre Epafrodito, porque ambas son ejemplos de personas que están viviendo la historia de Jesús.
Timoteo es como Jesús, porque él está constantemente preocupado por el bienestar de otras personas, más que por el suyo. Y Epafrodito, a quien los filipenses enviaron con su regalo, terminó arriesgando su vida para servir a Pablo en la prisión. Se enfermó tanto que casi murió tratando de ayudar a Pablo, pero Dios tuvo misericordia de él y de Pablo al librarlo de perder un amigo. El punto de Pablo aquí es que este tipo de personas son ejemplos vivos de la historia de Jesús y son dignos de imitar. Luego, Pablo se vuelve hacia su propia historia como ejemplo. Esos cristianos que habían estado demandando la circuncisión de los cristianos no judíos, recuerda su carta a los Gálatas, todavía están causándole problemas a Pablo. Le siguen recordando de su pasado, cuando solía perseguir a los seguidores de Jesús, cuando intentaba mostrar su rectitud delante de Dios con su celosa obediencia de las leyes de la Torá. Pero al igual que Jesús, Pablo ha desechado todo ese estatus y privilegio. Él considera todo eso como basura, y la palabra que él usa es de hecho mucho menos cortés. Él está despojándose de todo para hacerse un siervo al igual que Jesús, para participar de sus sufrimientos y de su amor sacrificial. Y hace todo esto esperando que el amor de Cristo lo sostenga hasta la muerte y hasta la resurrección. Así que Pablo dice que para los seguidores de Jesús, su verdadera ciudadanía está en los cielos. Pero para Pablo, esto no significa que debemos estar esperando salir de la tierra e ir al cielo algún día. Más bien, el cielo es el lugar trascendente, donde Jesús gobierna como Rey. Y él dice, esperamos ansiosamente que nuestro Rey Salvador venga de ahí y regrese, para traer su reino de justicia sanadora y de amor transformador, para producir una nueva creación. Luego, Pablo reta a los filipenses a seguir viviendo la historia de Jesús. Él primero se dirige a 2 mujeres líderes prominentes en la iglesia que trabajaron junto a Pablo, y ellas tienen alguna clase de conflicto. Así que Pablo les ruega que sigan el ejemplo de humildad de Jesús, que se reconcilien y sean unificadas. Pablo luego exhorta a los filipenses a no rendirse al temor, sino que a pesar de la persecución, expresen todas sus emociones y necesidades a Dios, quien les dará paz. Y esa paz, dice Pablo, viene al enfocar sus pensamientos en lo que es bueno, verdadero y amable. Siempre hay algo por lo que podrías quejarte, pero un seguidor de Jesús sabe que todo en la vida es un regalo, y podemos elegir ver la belleza y la gracia en cualquier circunstancia de la vida. Lo que lleva a Pablo a su conclusión. Él agradece una vez más por el regalo sacrificial de los filipenses y quiere que sepan que sus prisiones, sus tiempos de pobreza, no son verdaderas dificultades para él. De hecho, se convirtieron en sus mejores maestros, mostrándole que no importan sus circunstancias. Él ha aprendido el secreto del contentamiento, la simple dependencia en aquel que lo fortalece. Pablo ha llegado a ver su propio sufrimiento como una participación en la historia de Jesús. La carta a los filipenses nos da un vistazo único en el corazón y la mente de Pablo. Él veía su vida entera como una representación de la historia de Jesús. Y en esta carta puedes sentir su conexión cercana con Jesús, su conciencia de que el amor y la presencia de Jesús están más cercanos a él que su propia piel, y que eso es lo que le da esperanza y humildad en sus horas más oscuras. Así que Pablo nos muestra que conocer a Jesús es siempre un encuentro personal y transformador, y que esa es la clase de Jesús al que Pablo invita a los demás a seguir. Y de eso se trata la carta de Pablo a los filipenses. Gloria a Dios, qué hermosa palabra, ¿no? Qué hermosa la palabra de Dios, qué lindo que es poder escuchar esto tan glorioso que es la carta del apóstol Pablo a los filipenses. Nosotros sabemos que ahí Pablo era perseguido, todo lo que hemos escuchado, la intención, todo la verdad es hermoso. Bueno, se nos ha hecho demasiado tarde, pero vamos a hacer una oración breve por las peticiones de oración que hemos tenido ayer. Hoy vamos a seguir orando por lo mismo. Si quieres hacernos llegar tu petición de oración, por favor, mandándonos un mensaje ahí en el grupo para que todos podamos estar orando por vos y por tu familia, así que, o por las necesidades que tengas, por todo. No nos olvidemos que necesitamos mucho de Dios y estamos viviendo tiempos extremadamente difíciles, así que es súper necesario acercarnos al Señor, es súper necesario estar en comunión con Él. Bueno, vamos a orar en esta noche, vamos a clamar. Vamos a cerrar nuestros ojos, voy a bajar un poquito la música
y vamos a comenzar a orar. Vamos a decir así: Padre amado, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, oramos, Señor, y clamamos por Pancho Fernández. Vos sabes, Señor, que la situación difícil que le está pasando, Señor, que le han declarado y le han detectado diabetes, que ha tenido, casi ha sufrido un ACV, Señor, algo difícil, Señor, del cielo y de la tierra en su vida. Amado Dios, que Él pueda acercarse a vos, que pueda conocerte, Señor. Oramos por Lucas, que Él pueda acercarse, Señor, y pueda acercarle la palabra que le hemos enviado, Señor amado, en el nombre de tu Hijo Jesucristo de Nazaret. Oramos por Daniel, Señor, que estaba con fiebre y con dolor corporal, aislado, Señor, a raíz posiblemente de este virus. Librarlo, Señor, de todo mal, en el nombre poderoso de Jesucristo, que su fiebre baje, que su dolor cese, Señor amado, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo de Nazaret. Señor, lo bendecimos, descartamos, Señor, y desechamos toda obra del enemigo sobre su vida y clamamos por él y lo dejamos en tus manos preciosas. Oramos por Alejandro y por Alejandra, Señor, por el testimonio, Dios mío, que ellos nos han dado, nos han pedido oración, Señor. Nos dejamos ahí, Señor, en tu presencia, que solamente vos lo puedas escuchar y vos puedas saber cuál es su petición. Los bendecimos y ayudaros y bendecidos grandemente, Padre amado, en el nombre de Jesucristo, Señor mío y Dios mío. Oramos por María Milagro, Señor, por su bebé, por su familia, por ella, Señor, que puedas estar obrando en su vida, desatándola y ayudándola en todo, Padre mío, porque vos sabes la situación que está pasando, esa cesárea que ha tenido que tener, por su hijita, Señor, que le iban a poner en la incubadora, Señor, con oxígeno. Padre, que puedas estar soplando vida sobre ella, levantándola y dándole la victoria, y que pueda salir de esta situación difícil la cual está atravesando, amado Dios, en el nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret, Señor. Te doy gracias por eso, Padre amado, porque sé que vos vas a hacer la obra conforme a tu bendita voluntad, Señor. Muchas gracias te damos por todo, Señor mío y Dios mío. En tus manos nos encomendamos, Señor, del cielo y de la tierra, y en el nombre de Jesús, amén, amén. Toda la gloria sea para vos, Señor, amén. Bueno, estamos llegando ya al final. Estás en RCB Internacional, Radio Cristiana Bereshit. Estamos, como decía hace un momento, llegando al final desde la ciudad de Santiago del Estero. Estamos transmitiendo en vivo para todo el mundo. Así que tengan ustedes muy pero muy buenas noches. Nos despedimos. Te habla tu servidor, el pastor Alejandro Enríquez. Espero que mañana nos podamos volver a conectar a través de este link, a través de esta plataforma virtual de Spreaker, y que podamos, por supuesto, compartir más de la palabra de Dios, y que, bueno, nos podamos estar comunicando a través del grupo de WhatsApp y te puedas unir. Así que, bueno, les pido por favor que compartan ese link y que compartan el link de la radio para que más personas puedan oír el mensaje de salvación y quizás podamos disipar algunas dudas que por ahí vienen sobre nuestras vidas. Así que un abrazo grande para todos ustedes, que Dios los bendiga, a todos los que nos apoyan, a todos aquellos que están ahí pegaditos a la radio, pegaditos a su móvil, quizás a su computadora. Muchísimas gracias por todo, que Dios los bendiga. Nos vamos a despedir con una canción, Mi Gente, de Apartado 4, una canción buenísima, bien pum para arriba. Vamos a escucharla y así nos despedimos hasta mañana, Dios mediante. A mi gente me gusta decir lo que siente, me gusta un abrazo sincero que venga del alma, que venga del cielo. Me gusta gozar a mi gente y dar testimonio al presente, que Cristo da gozo y se goza, bendiciendo sus vidas, sanando heridas, llenando toda su boca de pasión, con intención, entregando su cántico a ti, solo a ti, solo aquel que merece mi amor. Jesús, que de tal manera me amó, Jesús entregándose a la cruz por mí, Jesús, pero mira que resucitó, Jesús, que de tal manera me amó, Jesús entregándose a la cruz por mí, Jesús, pero mira que resucitó, Jesús.
decir lo que siente. Le gusta un abrazo sincero, que venga del alma, que venga del cielo. Le gusta gozar a mi gente y dar testimonio al presente. Que Cristo da gozo y se goza, bendiciendo sus vidas, sanando heridas, llenando toda su boca de pasión. Con intención, entregando su cántico a ti, solo a ti, solo aquel que merece mi amor. Jesús que de tal manera me amó, Jesús entregándose a la cruz por mí, Jesús, pero mira que resucitó, Jesús que de tal manera me amó, Jesús entregándose a la cruz por mí, Jesús, pero mira que resucitó, Jesús. Con intención, entregando su cántico a ti, solo aquel que merece mi amor. Jesús que de tal manera me amó, Jesús entregándose a la cruz por mí, Jesús, pero mira que resucitó, Jesús que de tal manera me amó, Jesús entregándose a la cruz por mí, Jesús, pero mira que resucitó, Jesús que de tal manera me amó, Jesús entregándose a la cruz por mí, Jesús, pero mira que resucitó,